El hombre que vivía dentro del abedul. De Luciana Francesca Rizzo Bentin. A nadie le llamaba la atención que Elvira pintara ancianas sentadas en sillas de ruedas, todas con un cuervo en cada hombro que les comían el corazón. Las pintaba para tarjetas de Navidad, felicitaciones, cumpleaños y, más convenientemente, para Halloween. Por su parte, el corazón de Elvira, herido y con un imaginario olor a cobre, se desangraba de a poco desde hacía años. Vivía en una casa pequeña cerca de la que pululaban enjambres de hadas y alguna que otra manada de trasgos. Estaba acostumbrada a la extrañeza, pero lo que sucedió ese día alteró el curso de su existencia. Fue en una tarde otoñal, cuando la vida todavía transcurría monótona. Había que hacer la colada, cosechar las últimas siembras veraniegas, poner a salar la carne, terminar de coser el vestido invernal. Elvira estaba sentada frente a su escritorio de roble con la vela del candelero como única iluminación en la tarde que ya agonizaba. El cielo, de color plomizo, parecía a punto de fragmentarse en 1000 pedazos. El viento mecía las hojas secas y aullaba con su voz de lobo. Ella todavía no había alcanzado a mojar el pincel en la acuarela cuando por la ventana vio pasar a un hombre con ropajes extraños. Aunque una capucha negra cubría su rostro, su andar encorvado y su barba canosa de más de 1 metro de largo delataban que era viejo. Elvira no podía dejar de mirarlo. De repente, cuando parecía que iba a internarse en el bosque de abedules, el hombre se detuvo frente al árbol más enorme y antiguo de todos, lo acarició con dedos tan rugosos como la corteza, y en el tronco se abrió una puerta. Un momento después, él desapareció en el interior del árbol. En ese instante el sol se escondió tras el horizonte. Elvira, demasiado impresionada por lo que acababa de ver, encendió varias velas por miedo a la oscuridad que ahora la envolvía. Se durmió enseguida. Esa noche tuvo un sueño intranquilo, algo poco común para ella. Soñó con aquella vez, la vez en que su madre, una abogada que tras dar a luz quedó con la cadera rota y nunca más pudo ponerse de pie, le arrebató a Samuel. Esa arpía había logrado que le quitaran a Elvira la custodia de su hijo y lo enviaran a Francia. Con el ex esposo de Elvira, decía la madre, el niño viviría mejor. Sin los problemas de su sueldo inestable. En el sueño sucedía todo igual. Hasta la taza de porcelana que había salido volando hasta hacerse añicos contra la cabeza de su madre. También los pasos de Elvira que se iba con lo opuesto. Igualita a tu padre, había escupido la arpía. Un estruendo interrumpió el sueño de Elvira. Las gotas de agua comenzaron a caer al mismo tiempo que las lágrimas de ella. Parecía que el clima se compadeciera de su tormento. Desde que había visto al anciano desaparecer en el árbol, Elvira no era la misma. Los cuervos ya no comían ferozmente el corazón de las ancianas, ahora buscaban por la ventana al hombre del abedul. Pero tuvo que pasar una semana para que Elvira lo volviera a ver. Se repitieron las mismas condiciones climáticas que la vez anterior. Una corazonada invadió el pecho de la mujer cuando sus ojos lo avistaron. Debía seguirlo. Se puso su chal de lana escocesa y salió al encuentro de ese hombre. Le costó mucho alcanzarlo, las botas que traía puestas se hundían en el barro. Señor, espéreme. Pero él ni siquiera disminuyó el paso. Por fin, cuando Elvira ya no le alcanzaba el aliento, el hombre se detuvo en una zona muy escarpada. La niebla se mezcló con la lluvia. Solo se veían las copas otoñales de los abedules, el césped cercano a sus botas. Y el hombre. De repente una aura blanca empezó a contornear la figura del anciano, quien al cabo de un rato se giró para mirarla. ¿Qué necesitas, pequeña Elvira?, dijo con una voz terrosa, como cansada por tantos siglos. Elvira se puso pálida, pero cuando lo miró a los ojos, todo miedo se desintegró. Creía conocerlo de algún lugar, quizás de otro tiempo en una vida pasada. Y antes de darse cuenta, comenzó a contarle su tragedia. Él la escuchó con mucha atención. Ambos se sentaron uno frente al otro, con las piernas cruzadas. Elvira, dijo el hombre, tu capacidad para perdonar es un árbol muerto, protegido por un río circular. Es por eso que cuando un rayo de dolor quema los árboles sanos, a ese lo deja intacto. Debes dejar secar el río que lo alimenta. Solo así tendrá fin tu tormento. Una vez dicho esto, el hombre se paró y arrastró su larga barba por el suelo hasta llegar a un abedul. Tocó el tronco blanco del árbol y un temblor comenzó a surgir de las entrañas de la tierra, hasta que una puerta leñosa se abrió lentamente. Y el anciano desapareció tras ella. Elvira se quedó allí, con el cabello y los pensamientos empapados por el clima gris. No supo cuándo paró la lluvia, ni cuándo murió la noche. Los últimos rayos de sol comenzaron a asomarse entre las nubes y las pintaron de rosa como si en ellas nadara un cardumen de grandes salmones. Mientras se dirigía a casa, la imagen de Samuel iluminó la cavernosa oscuridad que había consumido su mente.
tan pequeño y embargado de cariño por ella, quien lo había protegido en su vientre. Elvira inhaló y exhaló el aire fresco que ahora era más liviano. Entró a su casa y se sentó frente al escritorio. Tomó el pincel y después de mojarlo en la acuarela, este comenzó a guiar su mano, ajeno a ella, al compás de una música secreta. Cuando por fin se detuvo, Elvira vio en el lienzo unos ojos tan azules que parecían mirarla desde el otro lado del océano.